Bueno, tenemos un invitado pendiente, lo habíamos anunciado ya a las 8 de la mañana, es Francisco Holgado. Se le conoce como el Padre Coraje, su historia inspiró una serie de televisión recordando a su hijo, Francisco. El hijo de Francisco se llamaba Juan, en 1995 tenía 26 años y una noche de noviembre que estaba trabajando en una gasolinera de Jerez de la Frontera, Juan fue asesinado a cuchilladas durante un atraco. Desde aquel momento, este Padre Coraje no ha parado ni un segundo para que se esclarezca el asesinato de su hijo. En estos años ha habido pistas no del todo claras en muchos casos. Francisco Holgado se llegó a infiltrar incluso en los bajos fondos de Jerez, en Cádiz, para intentar descubrir a los asesinos de su hijo. De aquello han pasado 22 años y la Audiencia de Cádiz ha ordenado el archivo de la causa. En estos años se ha reabierto hasta en 5 ocasiones, pero yo no sé si esta vez es la definitiva y se lo vamos a preguntar a Francisco Holgado, que ya nos escucha en Herrera en Cope. Don Francisco, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se ha quedado? ¿Qué ha sentido tras el carpetazo de la Audiencia Provincial de Cádiz al asunto del asesinato de su hijo? Hombre, pues seguro que lo habemos quedado de tierra, porque no tiene sentido que se archive una cosa que no ha prescrito. No ha prescrito porque el presunto asesino o los presuntos asesinos vivían frente a la gasolinera y en el 2009 murió uno. Se ha hecho una investigación malísima, una investigación muy mala. Entonces, para nosotros nos ha prescrito el caso. Vamos a seguir luchando y le pedimos al director general de la policía, al ministro de Justicia, a los políticos, a los policías, que por lo menos que trabajen un poquito por las víctimas, porque las víctimas están olvidadas, están completamente olvidadas. No se trabajan en las comisarías los casos los tropean los mismos policías, en fin, un desastre. Y gracias a la huella que lo cogió la Guardia Civil en su día, que se ha llevado 20 años en el Tetrabril, pues no se sabía quién correspondía, y ha sido la Guardia Civil la que ha podido dar con la huella y a quien corresponde la huella, pero tampoco se ha hecho nada, o sea que no se ha hecho nada de nada. No hay justicia y no hay nada. La policía no trabaja y los casos sin resolverse no se tocan. Esa línea de investigación apuntó a un delincuente, don Francisco. Que, sí. Claro, que no trabajan tampoco, no sé, y deben de hacer algo más por las víctimas. Don Francisco, una de las líneas de investigación apuntaba, lo recordaba usted, a un delincuente común que luego se descubrió que había fallecido ya hacía unos años. Usted siempre ha defendido que no lo habría hecho solo este delincuente, ¿no? Hombre, claro, eso no tiene sentido. Él conocía perfectamente a la gasolinera, había hecho robo con violencia, secuestro de niños, él, el hermano y algunos más. Y la gasolinera pues la conocía perfectamente porque vivía a 100 metros de la gasolinera. O sea, prácticamente allí. ¿Cómo a la policía no se le ocurrió, sabiendo los personajes eso, investigarlo? Pues no lo investigó porque no investigaba. La policía se equivocó desde el principio en la gasolinera no se cerró porque es Repsol, no, si llega a ser un pobre empleado de una gasolinera que no es Repsol, pues sí, hubiesen cerrado la gasolinera 2-3 días, que es lo correcto. El Juego y Trago no hizo absolutamente nada porque no investigaron nada, allí tocó todo el mundo, y como era Repsol, pues Repsol pagaría X. Usted me entiende, ¿no? Usted llegó a infiltrarse en los bajos fondos de Jerez para investigar en ese caso por su cuenta. ¿Cómo fue aquello? Cuéntenoslo, recuérdenoslo. Bueno, yo he estado investigando por mi cuenta porque una vez que el caso que yo estoy viendo prácticamente que la policía no investiga, pues yo me echo a la calle, me meto con ellos, vivo con ellos, salgo con ellos. Inclusive hago un viaje a Valladolid, de Jerez a Valladolid hago un viaje con Pedro Asensio Ortega, porque Bernardino, el que estaba de encargar la gasolinera en aquel tiempo, estaba metido en la droga, estaba protegido por Repsol, por los encargados, pero ahí está el tema que no se ha investigado es Bernardino, porque Bernardino conocía a los presuntos asesinos. ¿Usted llegó a estar cerca de los asesinos? Que no tiene sentido irse a Valladolid estando aquí en su casa y teniendo casa y todo. Y ese es el culpable de todo, Bernardino.
Le preguntaba, don Francisco, ¿usted llegó a estar cerca de los asesinos de su hijo? Hombre, si yo he estado conviviendo con ellos, yo he estado en la Asunción, he estado en Sevilla, he estado en Valladolid, he estado en Arco, he estado en todas partes, y he estado con ellos, he estado en la Asunción con ellos, con todos. Claro que he estado, pero claro, yo siempre lo que he querido que se haga justicia, y no se ha hecho. En el caso de mi hijo, ni 4.000, 5.000 casos más sin resolverse porque no trabajan, no le interesa a la policía. Don Francisco Holgado, que le deseamos mucha suerte. Un abrazo, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Venga, hasta luego, adiós.